Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y por supuesto, de mucha emoción. Y hablando de emoción, prepárense porque hoy les traigo un chisme que les va a encantar. De esos que te hacen vibrar, que te ponen a pensar y que te dejan con ganas de más, y de esos que nos conectan con nuestros personajes favoritos. Hoy, amigos míos, nos sumergimos de lleno en el apasionante mundo de las series turcas, ese universo lleno de glamour, intriga, amor, y por supuesto, muchos encuentros y desencuentros. Y el tema central de hoy, el que nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil, es Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, nuestra querida Sanem y nuestro inolvidable Candivit, los protagonistas de Erkencikus, la serie que nos robó el corazón y nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Y como si fuera poco, el chisme se pone aún más jugoso porque vamos a hablar de una boda. Pero no cualquier boda, no, una boda que podría haber sido el escenario perfecto para un reencuentro que muchos fans soñamos con presenciar. ¿Están listos para descubrir todos los detalles, los secretos y las especulaciones que rodean este posible encuentro? Porque yo sí. Vamos a sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, permítanme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante. Así no se pierden ninguno de mis vídeos, análisis, noticias y por supuesto, los chismes más candentes del mundo de las series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gusta lo que están escuchando. Eso me ayuda muchísimo. Bien. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Empecemos por el principio, por la base de todo este asunto. Todos conocemos y amamos a Demet Özdemir, una de las actrices turcas más talentosas y queridas de la actualidad. Su belleza, su carisma, su simpatía y por supuesto, su innegable talento la han convertido en una verdadera estrella. Y claro, ¿cómo olvidar su papel como Sanem Aydin en Erkencikus? Esa joven soñadora, alegre y llena de vida que nos conquistó a todos con su encanto. La serie Erkencikus fue un fenómeno. Fue un éxito rotundo en Turquía y en el mundo entero. La química entre Demet y Can Yaman era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo encajaba a la perfección. Nos tenían a todos pegados a la pantalla, suspirando por su amor, soñando con que su historia traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas románticas, momentos de comedia y por supuesto, muchos suspiros. La historia de Sanem y Can nos enseñó sobre el amor, la amistad, la importancia de perseguir nuestros sueños y sobre todo, a creer en nosotros mismos. Y aunque la realidad no siempre coincide con nuestros deseos y anhelos, la vida de Demet ha seguido su curso, lleno de proyectos, éxitos y por supuesto, romances. Después del éxito arrollador de Erkencikus, Demet ha protagonizado varias series y películas, demostrando su versatilidad y consolidando su estatus de estrella. En 2022, Demet contrajo matrimonio con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. La boda fue un evento por todo lo alto, una celebración llena de glamour, elegancia y alegría. Los detalles, las fotos y los vídeos de la boda inundaron las redes sociales, mostrando la felicidad de la pareja y la unión de sus seres queridos. Pero lamentablemente, como suele suceder en la vida, el cuento de hadas no duró para siempre. Hace poco más de un año, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Una noticia que entristeció a muchos, pero que también nos recordó que a veces, las cosas no resultan como esperamos y que en ocasiones, es necesario tomar caminos separados para seguir adelante. ¿Y qué hay de Can Yaman? Bueno, el guapísimo actor turco también ha tenido una carrera exitosa y llena de acontecimientos. Tras el éxito arrollador de Erkencikus, Can se convirtió en una estrella internacional. Su fama traspasó fronteras y su rostro se hizo conocido en todo el mundo. Can ha protagonizado varias series y proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, consolidando su fama y su estatus de galán. Su físico, su talento y su carisma lo han convertido en uno de los actores más deseados y admirados. Y por supuesto, su vida amorosa también ha sido objeto de mucha atención mediática. Aunque Can siempre ha sido bastante reservado en cuanto a su vida privada, los rumores y las especulaciones sobre sus relaciones sentimentales han sido constantes.
Ahora bien, llegamos a la parte más emocionante, al corazón del chisme que nos tiene a todos con el corazón latiendo a mil. ¿Qué tiene que ver todo esto con la boda que les prometí? Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Recientemente Demet Özdemir asistió a la boda de una de sus mejores amigas. Un evento social que, como suele suceder en estos casos, atrajo la atención de la prensa y de las redes sociales. Los detalles de la boda, los invitados, la decoración, los vestidos, todo fue analizado minuciosamente. Y como era de esperarse, la prensa y las redes sociales, siempre atentas a los detalles y a los rumores, no tardaron en hacer su trabajo. Investigaron, escarbaron en cada foto, en cada vídeo, buscando pistas y generando especulaciones. Y aquí viene lo bueno, el chisme jugoso. Al parecer, la fiesta fue todo un acontecimiento. Música, baile, amigos, risas, alegría, según algunas fuentes la posibilidad de un encuentro inesperado. ¿Por qué? Porque adivinen quién estaba también invitado a la boda. Exacto. Can Yaman. Imagínense la escena. Demet, radiante, vestida con un hermoso vestido, disfrutando de la fiesta, rodeada de sus seres queridos. Can, guapísimo como siempre, elegantemente vestido, compartiendo con sus amigos. ¿Y qué pasó? ¿Se cruzaron? ¿Se hablaron? ¿Hubo miradas cómplices? ¿Hubo algún tipo de interacción? La verdad es que hasta el momento no tenemos toda la información. La privacidad de los famosos es un aspecto importante y a veces la prensa exagera las cosas. Pero como todos sabemos, las redes sociales no perdonan. En cuestión de minutos, los rumores y las especulaciones comenzaron a circular como la pólvora. Muchos fans, soñando con un reencuentro entre Demet y Can, no tardaron en analizar cada foto, cada vídeo, cada comentario. Buscaban pistas, indicios, cualquier señal que confirmara sus esperanzas. ¿Se saludaron? ¿Se miraron? ¿Hubo alguna conversación? El misterio estaba servido. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de análisis minuciosos de fotos y vídeos, de teorías y especulaciones. Los fans de Erkenci estaban ansiosos por saber si sus dos estrellas favoritas se habían reencontrado, si la magia de Sanemikhan de Demet y Can había resurgido, aunque fuera por un instante. Lo cierto es que hasta el momento, no hay pruebas concretas de que Demet y Can hayan tenido un encuentro significativo en la boda. No hay fotos que los muestren juntos, ni vídeos que confirmen algún tipo de interacción. No hay declaraciones oficiales que confirmen o desmientan los rumores. Pero, la esperanza es lo último que se pierde. Y para los fans de Erkenci, la posibilidad de que sus dos estrellas favoritas se hayan reencontrado, aunque sea brevemente, es más que suficiente para mantener viva la llama de la ilusión. La sola idea de que Demet y Can compartieran el mismo espacio, la misma fiesta, es motivo suficiente para soñar, para imaginar, para suspirar. Pero más allá de la especulación y de la búsqueda constante de información, esta historia nos recuerda algo muy importante, la magia de las series turcas. Estas producciones, con sus historias de amor, sus paisajes impresionantes, sus personajes cautivadores y sus tramas llenas de emoción, tienen la capacidad de conectar con el público de una manera muy especial. Nos hacen soñar, nos hacen reír, nos hacen llorar, nos hacen reflexionar, y a veces, nos hacen creer en la posibilidad de un cuento de hadas. Nos hacen creer en el amor, en la amistad, en la importancia de perseguir nuestros sueños. Y aunque en la vida real, las cosas no siempre son como en las novelas, el cariño y el afecto que sentimos por los actores y actrices que protagonizan estas historias es genuino. Queremos que sean felices, que tengan éxito, que encuentren el amor, y, en el caso de Demet y Can, queremos que tengan un final feliz digno de la mejor de las series. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo Erkenci en la carrera de Demet y Can. La serie fue un trampolín para ambos actores. Les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, les permitió demostrar su talento y versatilidad, y los catapultó a la fama internacional. La serie consolidó a Demet y Can como estrellas, les dio reconocimiento y los convirtió en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Erkenci fue un fenómeno, un éxito rotundo, y su impacto en la cultura popular turca y en la industria del entretenimiento internacional es innegable. Y por supuesto, no podemos olvidar el legado que dejó Erkenci. La serie nos regaló momentos inolvidables, escenas icónicas, frases que quedaron grabadas en nuestra memoria, y personajes que se convirtieron en parte de nuestra vida.
La química entre Demet y Can, la historia de amor de Sanem y Can, la trama apasionante, el vestuario, la fotografía, la música, todo contribuyó a que Pájaro Soñador se convirtiera en un clásico de las series turcas, una serie que siempre estará en nuestros corazones. Pero, volviendo a la boda. ¿Qué podemos esperar? Bueno, la verdad, no mucho más, al menos por ahora. Es probable que con el tiempo la información sobre el evento se vaya diluyendo. Pero lo que sí podemos asegurar es que los fans de Erkencikus siempre mantendrán viva la esperanza de un reencuentro o al menos de una amistad duradera entre Demet y Can. Y aunque no tengamos pruebas definitivas, la posibilidad de que se hayan visto, aunque sea por un momento, en esa fiesta, es suficiente para alimentar la fantasía y la ilusión. Porque al final las series turcas nos enseñan que el amor, la amistad y la esperanza siempre están presentes, incluso en los momentos más inesperados. Nos enseñan que aunque la vida nos presente obstáculos y desafíos, siempre hay motivos para sonreír, para creer en nosotros mismos y para perseguir nuestros sueños. Nos enseñan que a veces la magia existe, que los cuentos de hadas pueden ser posibles, y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y en el caso de Demet y Can, la posibilidad de un reencuentro, de un encuentro, de un simple saludo, es suficiente para mantener viva la esperanza, para seguir soñando, para seguir creyendo en la magia de las series turcas. Así que, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Can se encontraron en la boda? ¿Esperan que vuelvan a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué expectativas tienen sobre este posible reencuentro? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus esperanzas y sus deseos. Me encanta saber lo que piensan, lo que sienten y lo que esperan de este maravilloso mundo de las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre el mundo de las series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por las series turcas. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de emociones, de giros inesperados, de amores apasionados y de finales felices. Así que a disfrutar de cada capítulo, a vivir cada momento, y a soñar con finales de cuento de hadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantó compartir este chisme con ustedes. Nos vemos en el próximo con más chismes, análisis, noticias y todo lo que les encanta del maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y no se olviden de soñar. Porque los sueños a veces se hacen realidad.